encuentra en el Jardín Luis Pasteur, en espera de las indicaciones de nuestras autoridades. En nombre de la Dirección de Protección Civil, perteneciente a la Dirección General de Resguardo Parlamentario, les deseamos un excelente día y agradecemos su atención. Les pido igual de manera atenta, jóvenes, colocar a partir de este momento sus celulares en modo avión. Muy buenos días tengan todos ustedes. El Colegio Libre de Estudios Universitarios, Campus Ciudad de México, les da la más cordial bienvenida a este segundo día de actividades de nuestro tercer Congreso Nacional de Criminólogos Criminalistas, actualización del ejercicio profesional pericial en el marco del nuevo sistema de justicia acusatorio. Damos la bienvenida a todos nuestros docentes, alumnos y estudiantes de las diversas licenciaturas, Criminología y Criminalística, estudiantes de Derecho, así como a los diversos estudiantes de las especialidades, maestrías, egresados y titulados de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos todos. Para dar continuidad a nuestra programación, el día de hoy vamos a iniciar con el primer foro, intitulado El delito y su impacto social, inseguridad, a cargo del ponente maestro Delfino Vázquez López. Brindémosles un fuerte aplauso, por favor. Maestro Delfino Vázquez López, maestro en criminalística con la especialidad en sistemas de información geográfica. Cuenta con diplomados de perfilación criminológica y actualmente se desempeña como docente investigador. Sus líneas de investigación versan sobre la perfilación criminológica y perfil geográfico. Sin más, maestro, cedo el uso de la palabra para iniciar su foro. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar con las nuevas generaciones y sobre todo me siento muy contento en poderles ahorita compartir algunos conocimientos y algunos resultados de trabajos que hemos realizado con referente a la perfilación. Vamos a hablar un tema que tiene que ver mucho en la cuestión del fenómeno de la inseguridad. También a la vez que voy a ir tratando el tema, voy a hablarles de algunas propuestas de cómo se puede abordar este fenómeno, viéndolo desde el punto de vista urbanístico y también apoyándonos precisamente con la criminología, para que se puedan hacer algunas políticas de prevención y sobre todo proponer nuevas herramientas que ayuden a dar una mejor explicación y análisis a este fenómeno. Como hemos sabido, durante los últimos 20 años el fenómeno de la inseguridad ha afectado lo que es el continente americano. En él hemos visto que este fenómeno presenta variables un poquito rebasadas a la conducta humana, es decir, que hoy observamos que se emplea del excesivo uso de la violencia. Vemos que aparecen nuevas modalidades de delitos. Y se presenta ante este problema, la sociedad reacciona de una manera más violenta, es decir, los linchamientos. Dentro de esta violencia, hoy las ciudades empiezan a generar un problema que le llamaríamos un blindaje, es decir, las ciudades tienen que protegerse. Dentro de sus núcleos y barrios empiezan a salir nuevas soluciones y las nuevas formas de dar la edificación y las viviendas es ofrecer servicios que manejen precisamente la seguridad, es decir, generar servicios residenciales o servicios urbanos que estén cerrados y segregados un poquito de la ciudad. Por ejemplo, hoy vemos que existe precisamente esa segregación. Perdón, ¿si me escuchan?
vemos cómo totalmente quedan divididos dos sectores. Uno, que es la clase media o popular, los que no pueden pagar ciertos servicios de protección, y la otra parte que sí puede pagar esos servicios de protección, en la que genera sus barreras, sus límites, genera ambientes de confort. Esto está generando que cierto sector de la población genere esa angustia. Perdón, ¿por qué está fallando? Dentro de este fenómeno que está pasando, hay algo que dentro de los trabajos que hemos visto, es que hoy en día las mujeres se sienten un poquito amenazadas, es decir, ya no pueden convivir en la calle ni circular libremente como lo hacíamos antes en algunos años. Hoy se muestra que existe esa violencia y ese miedo precisamente en ser víctimas en espacios abiertos. Pero no solamente se muestra en esos espacios abiertos, sino también observamos que en espacios cerrados también siguen siendo victimizadas. Es decir, la violencia doméstica se presenta a donde las violaciones pueden ser de conocidos, como las agresiones sexuales o el acoso callejero, se refleja en espacios abiertos. Por ejemplo, podemos ver que el miedo se muestra, es una percepción en espacios públicos, y sin en cambio la violencia se muestra más en las viviendas. Pero, ¿qué pasa por la otra parte de la cuestión de género? Vemos que hoy la perspectiva espacial va generando nuevos fenómenos que tienen que ver con angustias. Estas angustias de circular a la calle vuelve a generar unas nuevas fobias, que en este caso sería la agragofobia, que es el miedo a los espacios abiertos. Algo que hemos comprobado ahorita que hemos estado realizando un estudio en centros penitenciarios, hemos mostrado que sí, efectivamente, la mayoría de las víctimas son producidas, principalmente la agresión es desde el hogar y es por un agresor conocido. Dentro de algunas agresiones sexuales se han observado que han sido en espacios que precisamente se percibe ese miedo, espacios que se muestran inseguros, es decir, la inseguridad viene siendo una percepción cognitivamente en la que cuando no vemos iluminación o en su defecto vemos cierto aislamiento de personas, nos genera esa angustia y ese temor. Por ejemplo, dentro de esta cuestión espacial, nosotros sentimos seguridad al generar este tipo de ambientes, en donde podemos ver espacialmente, podemos ver diferentes tipos de ángulos. Igual la iluminación nos va permitiendo que nos sintamos seguros al caminar, pero hay espacios que precisamente no percibimos esa seguridad, sobre todo lo que les comentaba, la iluminación y sobre todo también el deterioro del espacio urbano que se presenta. De ahí surge precisamente una cuestión que tiene que ver con nuestro mapa mental. El mapa mental es el trayecto o las movilidades que nosotros utilizamos para desplazarnos de un lugar a otro, y esto va relacionado con nuestras actividades cotidianas que nos vamos desenvolviendo en nuestra vida diaria. Estos espacios mentales nos va diciendo precisamente en qué lugares puedo permanecer y en qué lugares solamente voy a pasar. Por ejemplo, hacemos ahorita un ejercicio. Imagínense que van al mercado. En el trayecto ustedes van a visualizar diferentes espacios y van a visualizar también algunas personas que se encuentran en esa cotidianidad. Es decir, vamos a encontrar a ambulantes, vamos a encontrar a otro tipo de personas que están trabajando precisamente en esa área. Y el detalle que tenemos es que cuando somos víctimas de cierta agresión,
cualquiera de ellos podemos sentir que nos está observando, nos está mirando o que puede atacarnos. Este fenómeno es muy dificultoso explicar, pero también es algo que no debemos permitir. Es decir, nosotros debemos estar conscientes que no todas las personas son malas, que debemos de tener y relacionar un poquito que estas personas también nos pueden ayudar. Por ejemplo, se han dado casos en las que ahí las chicas las han estado persiguiendo en el transcurso del trayecto de un mercado y ellas han pedido ayuda y precisamente a las personas que menos confiaba son las que les brindaron ese apoyo. De ahí se ha dado que la relación de la víctima con las personas que comúnmente ve, puede establecerse esa relación social, es decir, el saludo es muy importante, aunque no lo conozcamos. El decir un hola, muy buenos días, el estar estrechando esa convivencia social que la estamos perdiendo es muy bueno y lo que nos puede estar ayudando es ayudarnos un poquito a tener esa confianza y esa seguridad en el trayecto donde realmente nos desempeñamos día a día. Algo que es muy importante y que debemos tomar en cuenta dentro de la criminología ambiental es que la criminología ambiental ha dado aportaciones con respecto al estudio espacial. Es decir, la criminología ambiental estudia dos enfoques. Estudia desde la climatología y estudia el enfoque del espacio físico-geográfico. ¿Qué propuestas y qué hipótesis ha formulado que han sido comprobadas? Por ejemplo, en la climatología ha estudiado y ha hecho estudios que nos muestran que la interacción entre el individuo y el clima, asimismo, cómo éstas ha afectado en la conducta humana como una consecuencia criminológica. Tenemos el siguiente caso, por ejemplo, una hipótesis que ha sido comprobada y a la vez ya ha sido demostrada es que la luz solar incide de forma directa en las múltiples actividades cerebrales que derivan de los cambios de humor. Por ejemplo, en ciertos determinados horarios nuestra conducta cambia. A veces el mismo agobio y la misma presión del tiempo nos ayuda a reaccionar de forma violenta. Otro de los casos que ya ha sido comprobado es que la reducción de la luz solar en los clásicos días grises o nublados nos genera un estado de ánimo más melancólico en los integrantes de la sociedad. Es decir, hay algunas personas que el sentir esa oscuridad y luego todavía el deterioro urbano que se presenta en las zonas hace que más se deprima y más sienta esa cuestión de cometer hasta un suicidio. Algo que también nos ha aportado mucho la criminología ambiental es que se puede estudiar espacialmente el territorio a través de dos conceptos muy importantes, el estudiar los espacios crimífugos y los espacios crimipetos. ¿Qué son los espacios crimífugos? Esto es un espacio crimífugo y esto es un espacio crimipeto. Si observamos, se muestra realmente la diferencia de ambos escenarios. En el primer escenario, que es el espacio crimífugo, son aquellos diseños urbanos que cuando menos disminuyen la posibilidad de que sea cometido un delito. Es decir, si se dan cuenta, en este espacio que está iluminado, no hay deterioro y me permite visualizar que hay al fondo, me siento más seguro al transitar. Sin en cambio, los espacios crimipetos, que son los espacios que favorecen especialmente las acciones delictivas, son las que precisamente me generan ese temor. Es decir, por ejemplo, ustedes que les gusta mucho ver las películas de terror, salgan a las 12 de la noche a ver qué sensación tienen al caminar en estos trayectos. Y se pueden dar cuenta, bueno, disculpen, ya sé. Se pueden dar cuenta, ambos espacios es muy importante identificarlos y entenderlos porque de ahí es como podemos entender en qué espacios se deben de trabajar precisamente para poder trabajar específicamente un delito. Por ejemplo, en agresiones sexuales es importante entender en qué espacios, por ejemplo, en puentes peatonales, que sabemos que son inseguros, que no hay visibilidad, que falta la carencia de iluminación y sobre todo que no hay tanto flujo peatonal,
puede ser víctima alguna persona. Dentro de estas aportaciones de la criminología ambiental han surgido algunos arquitectos como Oscar Newman, que ha dado también esas propuestas de cómo se puede estudiar el espacio físico a través de un libro que le denominó Creating Defined Spaces, es decir, la creación de espacios que se defienda la ciudadanía. La propuesta que él generó fue en que uno como usuario puede visualizar cuáles espacios constantemente pueden ser victimizados, así les llamamos, porque no solamente la victimización tiene que ver con sujetos, sino también pueden ser áreas, que ahorita más adelante les voy a explicar, que las áreas también pueden ser victimizadas o afectadas. Lo que nos propone Newman es precisamente eso, lo que le he estado comentando en la conferencia, que nosotros debemos de tener buena iluminación, una sociabilización que nos permita visualizarnos como seres humanos. Sin en cambio, cuando hay espacios que no hay esa cuestión de sociabilización, están muy aislados y sobre todo te queda la incertidumbre de qué es lo que sucede, te puede generar esa cuestión de ser víctima. Uno de los problemas que resolvió mucho son las cuestiones de los edificios múltiples. Se dio cuenta que cuando en los le llaman apartamentos, es decir, las áreas a donde se estacionan los vehículos, si no hay visibilidad, se comete el delito de robo de autopartes. Sin en cambio, en áreas que, en ciertas áreas del edificio no te va a permitir esa visibilidad. O sea, tú generas áreas de ambiente inconfort que te permita tener esa seguridad en tu área donde convives. Pero si nosotros también ocultamos esas áreas, podemos generar esos problemas. Entonces, lo que él propone es precisamente hacer arbolados de cierto espaciado, generar que todas las áreas estén visibles y sobre todo que nos permita estar constantemente monitoreando nuestro espacio. Uno de los resultados que experimentó fue que cuando en aquellos tiempos, en 1980, la población, su forma de convivir era que el hombre trabajaba y la mujer se quedaba en casa. Entonces, a él se le ocurrió la idea de que si la mujer hizo el estudio de qué tiempo permanece más la mujer en la casa, es decir, en qué habitación está más, en la recámara, en la sala, en la cocina. Entonces identificó que la mayoría del tiempo que se pasa la mujer es en la cocina, ya sea para desayunar o cuando llega un familiar a visitarla, igual la invita a desayunar, a comer o tomar algún refrigerio, igual a la hora de preparar los alimentos. Entonces diseñó espacios que la cocina diera esa visibilidad, es decir, las amas de casa permitían estar observando y monitoreando esos espacios. Hoy en día he hecho mucho los ejercicios con algunos alumnos y les he preguntado cuál es el espacio que se sienten más seguros y la mayoría de ellos me responde que en su cuarto de su habitación. Yo la verdad lo que en mi resultado yo quería obtener era que me comentaran en algún bosque o en algún parque, pero desafortunadamente hoy las conductas también están cambiando. Es decir, las nuevas generaciones se van apropiando de ciertos espacios que los visualizan como más seguros. Dentro de los estudios que hizo Oscar Newman, actualmente ya se pueden establecer planes de trabajo para realizar espacios seguros. Más adelante en la conferencia que vienen van a explicar cómo se pueden trabajar proyectos de seguridad segura y, ciudades seguras y comunidad segura. A través de la reglamentación que ya nos maneja la ONU, que viene siendo las estrategias del CPT, que viene siendo Crime Prevention and Environment Design, es decir, que a través del diseño vamos a hacer la prevención de esos espacios. ¿Qué es lo que nos ayuda el utilizar estos instrumentos? Vamos a poder trabajar tres principales objetivos. El primero, va a tratar de apuntar a reducir la victimización, es decir, lo que le comentaba, en qué espacios ya son vulnerables y en qué espacios
constantemente se cometen ciertos delitos. La otra que nos ayudaría es disuadir las decisiones de los delincuentes que presenten esos actos criminales. Es decir, si sabemos que ahí en esas zonas constantemente se comete el delito de acoso callejero, lógicamente, ¿qué tenemos que hacer? Generar cierta política que nos ayude a estar monitoreando. Por ejemplo, en otras colonias se ha trabajado que cuando haya habido acoso callejero, lo que se hace es que ya que se tomó el registro de los horarios y los días en donde se presentan las incidencias y sobre todo las características del sujeto, es decir, ya se tiene el perfil de cómo es ese sujeto que constantemente está agrediendo en esa zona, se empieza la ciudadanía a participar en rondines, sacan a pasear al perro o van caminando con la vecina al mercado y empiezan a patrullar esa área sin necesidad de estar constantemente notificando a la policía, porque sabemos que es difícil que la policía esté en ambos lugares. También lo que se ha podido lograr y se ha establecido es que a la misma policía se le ha comentado en qué zonas le pide los colonos que hagan los patrullajes, porque los que conocen más las zonas y los que se dedican precisamente a estudiar estas actividades espaciales delictivas que se están cometiendo son los mismos usuarios y habitantes de la colonia o barrio. Entonces ellos son los que más realmente conocen esa problemática y pueden ayudar precisamente también a dar algunas propuestas de solución para disminuir esa incidencia delictiva. ¿Qué propuestas podemos hacer tangibles, palpables y sustentables? Existe una disciplina que se le llama la geografía del delito. Esta disciplina surge precisamente con varios nombres. Se le conoce como geografía de la criminalidad, se le conoce como geografía del crimen, algunos le han denominado como cartografía del delito delincuencial, cartografía de la criminalidad, mapa delictivo o de la criminalidad o del delito. También tenemos como mapeo del crimen o delictivo, mapa delincuencial, mapa de localización del delito de la criminalidad. Y bueno, voy a seguirles leyendo, mapa de la localización geográfica del delito, max mapping, georreferenciación delictiva o delito, geoprevención o geocriminología del geoperfil, también le conocemos como la ecología del delito, perfil geográfico o psicogeográfico, análisis del crimen o SICs delictivos. Todos estos términos se han dado dependiendo el país y dependiendo los diferentes autores que han aportado algunos conceptos y algunas propuestas de cómo se puede solucionar el delito. Lo que todos coinciden es los postulados que les voy a mostrar que trabaja la geografía del delito. En un inicio surgió como tal, no se llamaba geografía del delito, sino se le hacía lo que le conocieron como mapeo delictivo, y fue Adriano Balbini y André Michel Guerry que empezaron a hacer primeros esos mapas. Surgió en 1825 en Francia, en el primer sistema de estadística judicial criminal en donde se empezó a mostrar. Los primeros mapas que se crearon, se establecieron qué relación existía entre la propiedad y los niveles educativos y cuáles eran los crímenes violentos. Se generaron lo que le conocemos como mapas coropletas, es decir, en aquellas épocas se dibujaba mapas, ahora ya no puedo regresar, a ver si vamos a intentarlo, no. Bueno, si se dieron cuenta, esos mapas vienen en escala de grises, así es como manejaban las densidades, a donde deberían a atacarse más el delito o generar ciertas propuestas. En escalas más claras es a donde no se presentaba tanto el delito. Estos mapas que se trabajaron fueron en Francia, después se hizo en Inglaterra, a donde se hizo unos mapas a donde ya se estudió más a fondo la prisión, y es decir, a los agresores masculinos empezaron a identificar de qué provincias venían y empezaron a identificar en qué ciudades más eran víctimas también de agresión sexual. ¿Qué es lo que nos trabaja la geografía del delito? Lo que nos trabaja es precisamente, primero, identificar la distribución espacial del delito.
Dentro de la distribución espacial del delito vamos a identificar cuáles son las zonas criminógenas, cuáles son las zonas vulnerables, cuáles son los espacios que están siendo defendidos para que no se cometan ciertos delitos. Por ejemplo, recordemos que remontándonos en la época de 1800, existía mucho las cuestiones portuarias de los delitos de los piratas o de que hacían saqueos en los barcos. Entonces, precisamente la población de esas zonas costeras generaron ciudades que le llamamos fortificadas, es decir, a donde generaban ciudades amuralladas, que sigue actualmente aplicando ese concepto, pero lo que hacían es precisamente defenderse ante el delito. Es como generaban precisamente esos mapas. La idea era entender qué espacios estaban haciendo alguna defensa de ciertos delitos. Otros también, cuáles eran los lugares de oposición. Es decir, hay un concepto que manejamos, dime de dónde eres y te diré qué haces. Hay algunas localidades en donde en aquellos tiempos la gente se etiquetaba, es decir, si decías de tal provincia, automáticamente ya sabían que te dedicabas a robar. Decías que venías de otra provincia, sabían que eras contrabandista. Entonces, en aquellos entonces se manejaba esa situación. Hoy en día, esta cuestión de los lugares de oposición ya ha disminuido un poquito, porque no podemos hacer esos etiquetamientos. Otro punto que trabaja la geografía del delito tiene que ver cómo y por qué se distribuye el espacio el riesgo de victimización delictiva. Es decir, ¿por qué en esta zona se cometió homicidios? Si lo visualizáramos, podemos notar que es una zona media, algo que se supone que actualmente no debería de existir. Lo que se trabaja en este concepto también es cuáles son los riesgos diferenciales entre distintas localidades. Es decir, ya aquí vamos a hacer comparaciones de por qué en ciertas zonas se está cometiendo más el robo de autopartes y en otras zonas no. O por ejemplo, en su defecto, ¿por qué en ciertas zonas se comete mucho el robo a casa habitación? Dentro de los estudios que hemos realizado nos hemos dado cuenta que cuando sobreponemos capas, cuando hablo sobreponer capas, es decir que a través de un software yo manejo información que me permita, por ejemplo, en este caso, mapeo en qué zonas se cometieron los delitos. ¿Cuál es la edad de la población que vive ahí? ¿Cuántas viviendas hay? Y a ese tipo de información vamos a ir canalizándolas y le llamamos sobreposición de capas. Lo que nos permitió al hacer este tipo de sobreposición de capas es que nos permitía ver que el fenómeno de robo a casa habitación se estaba presentando en zonas donde viven adultos mayores, es decir, personas pensionadas. Lógicamente, más adelante que les hable sobre las teorías de cómo los delincuentes seleccionan a su víctima y por qué ese tipo de delitos, vamos a entender cómo es que se hace esas diferenciaciones. También lo que nos ayuda un poquito a entender cuando estudiamos cómo y por qué se está cometiendo el delito es que vamos a evaluar los diferentes sectores de la población. Es decir, muchas veces etiquetamos que las zonas marginales es a donde proviene la mayoría de los delincuentes, cosa que no es posible visualizarla de esa manera si no hacemos los estudios correspondientes. Otra de las importancias que trabaja la geografía del delito tiene que ver estudios de cómo y por qué se encuentra especializado el miedo al delito. Lo que les estaba comentando hace rato, ¿por qué? Bueno, muchas veces decimos que hay violencia en la calle. Sí se muestra esa violencia, pero también se percibe el miedo. Actualmente, no sé si han visto que se están ofreciendo mapas en INEGI o en algunos ayuntamientos y municipios o algunas delegaciones están generando precisamente estos mapas. Les llaman mapas de peligrosos. INEGI le llama mapas donde ahí está la percepción del miedo. El cuarto área que trabaja la geografía del delito tiene que ver con la cuestión de la circulación y movimiento de los delitos particulares.
es decir, identificar cuáles son las zonas donde se vende droga o en donde hay trata de personas. ¿Qué tipos de mapas hemos obtenido a través de la geografía del delito? En que podemos establecer inventarios de zonas criminógenas, en que podemos identificar en dónde se cometen esos delitos, en que podemos hacer los registros de temporalidad, es decir, si nosotros tuviéramos la oportunidad de generar bases de datos y pudiéramos estar haciendo ese mapeado de los delitos, podríamos entender si de veras se ha estado haciendo políticas o se ha estado haciendo prevención en esas zonas o seguimos igual que hace 20 años. Igual, cómo se está moviendo, desplazando el delito. Al rato que hablemos un poquito sobre que si el delito se está previniendo o desplazando, vamos a entender esto como es el análisis de la distribución de los delitos. ¿Qué teorías ha obtenido de resultado de haber hecho la geografía del delito? Han sido varias. Tenemos la geografía de la teoría ecológica, tenemos la teoría de las ventanas rotas, tenemos la teoría del etiquetamiento, tenemos la teoría de la oportunidad, tenemos la teoría de las zonas de oportunidad, tenemos de la teoría situacional, tenemos la teoría medioambiental y tenemos la teoría del patrón delictivo. Todas estas teorías coinciden en dos aspectos fundamentales. Primero, vamos a estudiar el delito como tal. ¿Qué se estudia el delito como tal? Existen tres elementos dentro del delito. Vamos a encontrar como primer elemento un infractor, es decir, un delincuente o un agresor. Segundo, vamos a encontrar un objetivo, es decir, el delincuente tiene en mente algo que quiere cometer, ya sea sustraer algún objeto físico o hacer daño psicológico o físico a una persona. Y tercero, va a existir ese lugar. Si nosotros analizamos un poquito el lugar, vamos a hablar de un espacio, es decir, ¿dónde? Y vamos a hablar de una temporalidad, ¿cuándo? Estos dos indicadores nos ayudan mucho para hacer el análisis. Ya haciendo el análisis vamos a trabajarlo a través de lo que le llamaríamos las coordenadas del espacio y lo que viene siendo la temporalidad espacial. Actualmente hoy la tecnología ha avanzado de tal grado que hoy en día desde el celular nosotros podemos ubicarnos. Y si ustedes checaran un poquito más minuciosamente, van a checar que abajito aparecen ciertos números. Y conforme uno va viendo esos números o va moviéndose en el espacio, esos números pueden ir en forma gradual o van a ir disminuyendo. Esa cuestión es muy importante porque es la precisión del espacio. Es decir, nosotros no hay un espacio sobre un espacio, es decir, no podemos traspasar el espacio. Por eso hoy en día esa cientificidad nos ha ayudado a que el espacio sea ubicado geográficamente, sin que exista problemas o error de decir, no, es que me equivoqué. Actualmente, cuando se hacían algunos patrullajes, se mencionaba la colonia, se mencionaba la calle, y era muy difícil llegar a ese lugar. Pero hoy en día, manejando coordenadas geográficas o utilizando la interacción de los mapas, nos ayuda a ubicarnos geográficamente en donde se esté solicitando la ayuda. Vamos a hablar un poquito sobre la teoría ecológica. Espero no aburrirlos, no es pesado, van a encontrarlo un poquito interesante. Esta teoría surge en los años 20, cuando la ciudad de Chicago empieza a tener esa problemática social y ese deterioro. Los ciudadanos ya se encontraban con la delincuencia y la calidad de vida estaba siendo cada vez muy baja. Entonces surgió la necesidad de estudiar o proponer algunas soluciones. Recordando un poquito de cómo se defendían ciertas ciudades, ¿se acuerdan que les comentaba que la geografía del delito estudiaba cómo se defienden ciertas áreas que se encuentran costeras? Entonces, al hacer esas comparaciones y analogías, lógicamente traducirlas actualmente, veían que el hacer fortalezas no responde. Entonces, tendrían que estar diseñando otra forma en la que les ayudara a visualizar cómo podrían tener esa seguridad. Entonces empiezan a generar que se dan cuenta que el ambiente es el primer causante del delito.
Pero este ambiente influye en determinados factores que modifican la tendencia y la intensidad del delito. Generaron precisamente unas zonas que le llamaron la de lazo, la zona de fábricas, las zonas de transición, la zona de clase obrera y la zona residencial y las zonas de viaje. ¿Qué es lo que hicieron en la ciudad de Chicago? Si se dieron cuenta, era lo que le llamamos nosotros retícula, era una traza en forma reticular. Ellos dentro de esa traza en forma reticular generaron centros de circunferencia para que pudieran establecer más vigilancia. Se dieron cuenta que la importancia de tener concentrados los servicios básicos y dependencias gubernamentales es importante que siempre estén en el centro de la ciudad. De ahí surgió la necesidad de que este centro existieran las áreas de fábricas como siguiente lazo, como siguiente círculo. Luego vieron la necesidad de que dentro de estos dos lazos existieran las áreas de circulación para que pudiera uno desplazarse fácilmente del norte al sur y viceversa, del este al oeste. Para que la población pudiera asistir y pudiera trasladarse ya sea a las zonas gubernamentales o su área de trabajo, las ubicaron en el cuarta área de circunferencia, que tenía que ver ya con toda la clase media. Y la última, para darle ese realce a la ciudad y esa dignificación cuando entramos a una nueva ciudad, generaron precisamente esas zonas residenciales, donde generaran esos ambientes de armonía, donde generaran ciertas áreas verdes. Y a la vez al último ya generaron la zona de viaje, es decir, todas las zonas que protegen a la ciudad. Actualmente hay algunas ciudades que siguen aplicando este modelo. Por ejemplo, en la ciudad de Puebla se ha aplicado una parte del modelo en generar precisamente circunferencias radiales que nos ayuden a generar esa movilidad en las ciudades. La teoría de las ventanas rotas, que es la más conocida por nosotros, y tiene que ver precisamente en que esta teoría busca que los entornos en buenas condiciones puedan provocar o disminuir el vandalismo y la reducción de las tasas de criminalidad. Si recordamos un poquito la teoría, tiene que ver que cuando un edificio es abandonado y empieza a presentar ese deterioro, se empieza a generar cierto sector de la población que lo empieza a vandalizar o empiezan a utilizarlo para cometer conductas delictivas. Sin en cambio, en la teoría habla precisamente de las ventanas rotas, que si nosotros generamos esas áreas que constantemente están siendo con mantenimiento y generamos áreas que nos generen ese confort y bienestar, no podría ser zonas propicias para la delincuencia. Otra teoría que tiene que ver es con la del etiquetamiento. Esta teoría realmente cuando surgió por la idea de mencionar cómo el tejido social se está destruyendo, pero a la hora de que el autor lo fue construyendo se dio cuenta que realmente esta teoría lo que ayuda a explicar es cómo se construye al delincuente. ¿Por qué? Lo que les comentaba hace rato en la imagen, ciertos sectores de la población que tienen el poder adquisitivo de pagar servicios de seguridad, cámaras de vigilancia, protegerse a través de mallas, bardas o rejas, aíslan al otro sector, lo dejan totalmente en el abandono. Esto genera las famosas estigmatizaciones en donde menciona este sector. Yo no cometo conductas delictivas, sino en cambio este sector sí. Ellos son los delincuentes. Ahí se encuentra la mayoría de áreas a donde venden droga, a donde se encuentran los prostíbulos, a donde se encuentra el narcomenudeo. El problema de estas teorías es que desafortunadamente a la hora de hacer estos etiquetamientos en las zonas, hay algunos habitantes que sí lo perciben como tal, y desde un inicio se empiezan a tener esas cuestiones de la conducta delictiva. Ejemplo de ello lo tenemos aquí en Tlaxcala, en Tenancingo. Sabemos que es, bueno, por decir, la cuna de los padrotes. Desafortunadamente, el joven desde un principio que empieza a convivir con esos ambientes y no existe cierta forma de que visualice la vida, de que el hacer esa actividad genera daños físicos, psicológicos a otra persona,
él se queda con esa cuestión de delinquir y desde ese inicio ya se empieza a preparar para cometer esa conducta. Por eso esta conducta menciona que precisamente construye delincuentes. Otra de las teorías que tiene que ver es con la teoría de las oportunidades, la famosa actividad rutinaria. Es decir, en esta teoría nos menciona que debe de existir 3 elementos: una motivación, una oportunidad y que la vigilancia sea insuficiente. Es decir, el delincuente está dispuesto a cometerlo, va a tener esa motivación. El objetivo que le atrae se encuentra a su alcance y observa que él percibe que hay ausencia de vigilancia. Entonces, si se encuentran 2 factores o los 3 factores, es probable que se cometa ese acto delictivo. Sin embargo, o para la ventaja de nosotros, si nosotros disminuimos un factor, se puede no cometer esa conducta delictiva. Empezaría a buscar otras zonas o otros blancos donde pueda cometer su conducta delictiva. Hoy actualmente esa teoría la representamos de esta manera: el famoso triángulo del delito, en donde vemos el delincuente que tiene esa necesidad, en donde tiene su oportunidad y donde tiene su víctima. Este famoso triángulo del delito surge a través de la teoría de las actividades rutinarias. ¿Qué es la teoría del patrón delictivo? Esta teoría es un poquito más elaborada y da más argumentaciones de cómo se comete un delito. Nos menciona que deben de existir los factores motivacionales, las actividades rutinarias, un guión, un suceso desencadenante, una búsqueda, obstáculos, y de ahí puede haber frustraciones o un intento o lo hace a la fuerza. Lo voy a ejemplificar para que podamos entender un poquito más esta teoría. Por ejemplo, un delincuente que se dedica al robo de autopartes, como les comentaba, aplica los 3 elementos básicos. Busca el vehículo, ve que esté a su alcance, observa que no hay vigilancia. Una vez que lo experimentó y lo logró obtener su objetivo, él ya se genera un guión. Es decir, él ya tiene una rutina o un ejercicio que ya la estableció y puede volver a repetirlo. Sin embargo, la primera vez, como ser novato, va a cometer el delito de robo de autopartes, pero en una de esos va pasando una persona, lógicamente frustra su intento y vuelve a buscar otro objetivo. Ahora, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, el experimentado que ya robó por primera vez un robo de autopartes y tuvo éxito, vuelve a intentarlo, pero esta vez, ahora el dueño del vehículo lo sorprende y hay un forcejeo, ahí es a donde empieza a experimentar fuerza, o en su defecto ve que es más corpulonso el dueño del vehículo, entonces hace el intento frustrado y vuelve a identificarlo como que vuelve a planear su guión de ahora, cómo voy a hacer cuando una persona llegue más corpulenta que yo. Ahí es cuando ya empiezan a utilizar ciertos instrumentos, cierto tipo de armas. Otra de las teorías que nos ha ayudado, y que esta nos las explicó mucho los economistas y que aportó mucho con respecto al estudio del espacio físico-geográfico, es la ley de costo-beneficio. Es decir, un delincuente que va a utilizar la menos cantidad de energía, menos instrumentos y que sea de beneficio para él. Por ejemplo, si él roba autopartes y ve que es un poquito difícil, pero a su vez observa que en el vehículo hay accesorios más atractivos, como por ejemplo una laptop, entonces va a obtener ahora otro tipo de actividad. Va a dedicar que el robo de autopartes no le está dejando redituablemente, sino el robar mochilas que pueden tener en su interior una laptop, una tablet, es más beneficioso para él. Es cuando empiezan a cambiar ese tipo de modalidad ya del delincuente. Empieza a buscar qué sí le retribuye y qué no le retribuye en ciertos delitos. También se explica a través de la demanda y la oferta de oportunidades delictivas.
es decir, lo que les comentaba hace rato, ve que el robo de autopartes es muy complicado hacerlo, entonces da el cristalazo y de ahí trata de obtener lo mejor posible que le sea redituable, es decir, ciertas pertenencias. Otra teoría tiene que ver con la teoría situacional. Esta teoría situacional nos habla precisamente cómo el delincuente ya llegó a un raciocinio. Es decir, ¿se acuerdan hace rato que les hablaba de que el delincuente ya hace un guión? Es decir, ya piensa, planea y ya tiene estructurados de cómo va a cometer su acto delictivo. Aquí en esta teoría presituacional la idea es que precisamente el delincuente sepa cómo lo va a realizar, ya va a utilizar ciertos tipos de instrumentos. Es decir, no cualquier delincuente puede cargar un arma de alto calibre, pero sí les es más utilizar ciertas armas de fuego que estén a su alcance, o en su defecto, si apenas va a empezar, pues empieza con instrumentos de arma blanca. Esta teoría de la situacional es fruto de las decisiones racionales del delincuente que evalúa en pros y contras antes de actuar. Como les comentaba hace rato, ya dentro de su guión y de su planeación, ya va a tratar de ver cómo va a ser ese modus operandi, y esto nos va a ayudar un poquito cuando estemos nosotros estableciendo estos estudios. Vamos a entender por qué la criminología y las teorías de prevención nos ayuda un poquito a diseñar espacios que sean más seguros y que sean espacios más defendibles. Es decir, que la teoría situacional nos va a establecer un poquito de cómo podemos hacer el alto a ciertas oportunidades delictivas. Por ejemplo, si estábamos hablando hace rato de robo de casa a habitación y sabemos que el sector más vulnerable son los adultos mayores, podemos establecer ciertas zonas de patrullaje o podemos establecer ciertas alarmas vecinales en donde los adultos no les cueste tanto trabajo de usar ciertas tecnologías y puedan un poquito ya defenderse ante esta situación. Dentro de esta teoría situacional, la dificultad de los delitos es que la idea es que ningún delito es dificultoso, simplemente hay que buscar las estrategias que nos ayuden a disminuir y ayudar a dificultar el acceso a los delincuentes, es decir, que no les sea fácil obtener su blanco. También la teoría nos ayuda un poquito a neutralizar las situaciones de oportunidad que ofrece el atractivo del delincuente. Algo que se ha visto dentro de estas teorías y que se ha tratado de dar una explicación y ya se ha respondido es, ¿realmente hacemos prevención del delito o hacemos desplazamiento del delito? ¿Ustedes qué creen que sea? ¿Que sí estamos combatiendo al delito como tal al estar un poquito deteniendo esas conductas, al estar haciendo ese diseño y al estar haciendo esa participación social? ¿O creen que el delincuente se va a desplazar a otras áreas? Pues la respuesta viene siendo que esta teoría sí nos ayuda un poquito a frenar el delito, pero en algunos casos el delincuente siempre va a buscar esa oportunidad. Es decir, cuando hay delitos que ya han sido disminuidos, el delincuente va a tener que buscar otra conducta delictiva. Prueba de ello tenemos, por ejemplo, el huachicol, que ahorita actualmente está afectando mucho. Realmente no estamos atacando el problema como tal. Simplemente lo que vamos a hacer es que esos delincuentes van a buscar a otra nueva modalidad del delito. Por eso es importante un poquito adelantarnos antes de, es decir, si yo voy a dar cierto medicamento a este problema, de una vez tengo que ver cuáles van a ser su desplazamiento o cuáles van a ser los otros recursos que va a utilizar la delincuencia organizada. Lo que sí nos ha dado como resultado es que hemos visto que la mitad de la delincuencia sí se desplaza a otros lugares y que sí en algunos lugares sí ha sido eliminada. Es decir, porque a la hora de que se generan estos proyectos de un poquito de disminuir ese delito, también pensamos en dar cierto trabajo. Es decir, se generan, hubo un proyecto en la que se generó que la idea era disminuir un poquito las cuestiones de robo y quitarles un poquito a
a los jóvenes que no vieran la cuestión de que es una actividad que les va a dejar redituable y que se puede dedicar a ellos, sino a la hora de que se empezó a trabajar en esa colonia el delito de robo, se empezaron a generar talleres a los jóvenes para que empezaran a ver qué actividades ellos se pueden desenvolver más y cuál es su capacidad de trabajo en la que pueden desarrollarse. Al generar estos dos programas a la vez, generamos eso precisamente, el eliminar el delito como tal. Ahora voy a hablarles un poquito cómo realizamos este trabajo. Para realizar este trabajo de la geografía del delito, hacemos lo que le llamamos mapeo delictivo. El mapeo delictivo en América surge en los años 40 a través de la cartografía delictiva o precomputacional en Chicago. Los primeros mapas que se generaron fue por Climo Snow y Henry Mackay, que elaboraron esos mapas que representaban agregaciones de direcciones de cerca de 3,000 delincuentes masculinos. Ellos hicieron como propuesta de que querían como identificar en el centro penitenciario de dónde eran esos delincuentes para que en esas áreas de donde son estos agresores pudieran darle a la ciudadanía ciertos cursos de orientación sexual. Entonces, los resultados que obtuvieron sí fueron beneficiosos, sí se disminuyó esa incidencia delictiva. También la policía utilizó este concepto, pero ellos, como en ese entonces todavía no había acceso a los equipos de cómputo, utilizaron los famosos mapas PIN o mapas de alfileres, en donde ellos podían plasmar o ubicar delitos o ubicar zonas en donde se cometían ciertos delitos que estaban afectando a la zona. Aquí en México, nuestro maestro Alfonso Quirós Cuarón también elaboró esos mapas en 1958. Este es uno de los primeros mapas que hizo del estudio de la criminalidad de la República Mexicana, en donde precisamente él estaba buscando cuáles son esas zonas criminógenas, en donde nos mostraba en dónde se cometían ciertos asesinatos y en dónde se cometían otros tipos de delitos. ¿Qué es lo que podemos hacer actualmente si nosotros generábamos mapas? Hay otras áreas que generan los mapas y que nos ayudan un poquito a identificar esa planeación. A ese documento se le llama carta urbana, es decir, una carta urbana es el documento que permite administrar el ordenamiento general urbano estableciendo a través de un programa de desarrollo urbano. Esta carta urbana nos explica precisamente en dónde debe de ser el uso de suelo, dónde son las casas habitacionales, dónde debe establecerse el comercio, cuáles son las zonas de reserva, cuáles son las áreas verdes, en dónde se está haciendo más crecimiento de la ciudad. A la vez que es mapa y a la vez que es documento, nos ayuda precisamente a visualizar cómo podemos generar esa planeación y ordenamiento. También dentro de la carta urbana se generan otros mapas, por ejemplo, generamos esos mapas de corredores urbanos, es decir, mapas de cuáles son las vialidades principales, cuáles son las vialidades secundarias, cuáles son las vialidades que le faltan pavimentación, cuáles son las vialidades que se deben de proyectar su crecimiento, trazar para las nuevas unidades habitacionales que se creen. También se generan mapas de estrategia vial, que nos permiten ver cómo vamos a ir respondiendo ante el crecimiento y el desarrollo. Como les comentaba, este mapa va permitiendo que poco a poco vayamos haciendo esa planeación en cuestión territorial. Otro detalle, por ejemplo, encontramos la carta de movilidad, en donde vemos que se establecen cuáles son las líneas del sistema de ruta, cuáles son las estaciones del sistema de ruta, las estaciones de transbordo, las terminales de autobuses, las terminales de transporte público, las rutas espaciales, los paraderos espaciales, sistemas de transporte interterritorial. Todo esto se va haciendo en base a la movilidad y al flujo peatonal. Ahora imaginemos, si nosotros generáramos una carta urbana de seguridad, ¿qué no podríamos generar? Es decir, a través de lo que les mencioné hace rato de la geografía del delito, más aplicación de las teorías, y que nosotros tuviéramos ese documento de dónde deben de ser las zonas criminógenas, dónde se debe poner prestar atención, dónde deben de aterrizarse estos proyectos, en qué zonas.
podríamos tener un poquito mejor el estudio para generar nuevas formas de disminuir esa incidencia delictiva. Ya para terminar, me gustaría comentarles que es importante el conocimiento del espacio geográfico, estudiando a través de la cientificidad, planteando modelos que nos ayuden a establecer ciudades más seguras. Como sabemos, hay cuestiones que a lo mejor no están siendo estudiadas desde el punto de vista criminológico. Por ejemplo, pandilleros del Bosque de San Sebastián marcan con número 305 las casas que van a asaltar. Lo que les comentaba, están surgiendo nuevas modalidades de delitos. Si nosotros estudiáramos y mapeáramos esas nuevas modalidades de delitos e identificáramos el significado de esos delitos, podríamos estar haciendo también nuevos estudios de cómo poder disminuir esa incidencia delictiva e ir más adelante de la delincuencia. También hay que proponer propuestas que disminuyan la problemática de la inseguridad y la delincuencia que padecemos de tal manera la gente todos los ciudadanos. Es decir, adelantarnos al mapa mental de los delincuentes, el pensar qué es lo que le resulta atractivo para él como flanco y entender nosotros cómo él o cuáles van a ser sus modos operandi en la que va a actuar. Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro Delfino. Jóvenes, igual maestros, ¿algunos de ustedes tiene algún cuestionamiento que realizarle al maestro? Sí, permítame, maestro Octavio. ¿Tienes el otro, Alan? Ok, gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Su servidor Octavio Castillo. Ok, demasiado interesante. Una pregunta específica. Para efecto de empezar a hacer este mapeo, estadísticamente, ¿qué parámetros toman como referente? Toda vez que en algún apartado mencionaba que una vez que se hace estos estudios, se determina que para efecto de disminuye el delito un 50% y el otro 50% pues es el famoso efecto cucaracha, ¿no? Okay, que una vez que se establecen estas políticas de prevención, el delincuente lo que va a tener es una tendencia a migrar hacia otra zona donde sea más factible y más viable. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Desafortunadamente en México nuestra delincuencia es una delincuencia adaptativa, ¿okay? Una delincuencia que va a tener una modificación para lograr subsistir. Por eso me parecía demasiado interesante. Él decía, mi pregunta en concreto es, ¿de dónde se toma esta estadística? Toda vez que me parece un poquito ambigua, me dedico igual o estoy dentro del medio y para efecto de los asuntos que más trabajamos es robo, casa, habitación y difiere un poquito de que la mayoría de las víctimas son gente de la tercera edad bajo la concepción de que es gente que no está tan habituada a denunciar. Entonces por eso de ahí la pregunta de estadísticamente de dónde se saca este dato para tener en concreto la concepción de este mapeo, por favor. Claro que sí. Es cierto que los delincuentes también evolucionan. Algo que nos hemos dado cuenta cuando hemos hecho perfiles, por ejemplo, les voy a platicar un poquito para ahorita ejemplificar y aterrizar más la respuesta. Hicimos un estudio de homicidas que cometieron el delito en forma dolosa. Se hizo en Guadalajara y se hizo en León. Se estudiaron a esta población. Descubrimos que su forma el instrumento que utilizaron para cometer el hecho fue que en Guadalajara fue con arma de fuego. Sin embargo, en León es por el impulso, es decir, hasta con su mismo cuerpo utilizaban instrumento como arma y todo lo que encontrara alrededor de él. ¿Qué es lo que respondo? Que de cada región siempre va a tener una particularidad muy diferente. No se puede aplicar desafortunadamente una misma fórmula en todo. Cada uno debe de ser estudiado y analizado desde ciertos instrumentos. Por ejemplo, hace rato yo comentaba que cuando sobrepusimos las capas de edades es como nosotros nos detectamos allá en Puebla, que era el sector precisamente más vulnerado sobre robo, casa, habitación. Sin embargo, en otras colonias que son residenciales y de nueva creación, también se cometían esos robos. Ahí ya no interactúa la edad. Va dependiendo también porque las décadas van cambiando. En ese primer estudio, cuando lo hicimos, fue de los años 2000.
ahorita actualmente estamos viendo que ya el delincuente ya también evolucionó. Así como su modus operandi es evolutivo o a la vez es de deterioro, dependiendo de cómo sea el delincuente. Es decir, si consume sustancias que le van dañando, lógicamente va siendo deteriorado y va cambiando su forma de raciocinio. Entonces, para poder realizar estos estudios, realmente tiene que estudiarse el territorio desde forma particular. Estamos construyendo varios instrumentos porque no todos responden de la misma manera. Cada región cambia y sobre todo también la forma de pensar de los delincuentes es también un problema que nos ayuda a no poder explicar esa conducta, porque va cambiando también las generaciones, como les comentaba hace rato. ¿Por qué en algunos estados se comete más homicidios, en otros estados menos? ¿Por qué las agresiones sexuales igual se ven más marcadas en otras regiones y en otros lugares no? Va dependiendo a mi juicio, de cómo se va desplazando la delincuencia organizada. Es decir, sabemos que la delincuencia organizada, como hace rato explicaba en las teorías, responden a la cuestión económica. ¿Qué delito le implica menos desgaste físico y más retribución económica? Entonces también es otra parte que se tiene que estar analizando cuando estamos entendiendo cierto delito en particular, porque también hemos notado que dentro de una misma cédula delictiva se cometen varias modalidades de delito, que también hay que hacer otra explicación, otra argumentación. Gracias. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Sí? Perfecto. Hola, buenos días. Hablaba de estrategias que habían tomado como para poder combatir este cambio, bueno, estas modalidades de delito, y ponía un ejemplo sobre el huachicol, ¿no? Desgraciadamente todos sabemos que el huachicol o esta cuestión del delito del huachicol tiene que ver ya con cuestiones culturales, ¿no? Más que como una forma de vida, ya lo han adoptado como una cuestión cultural. ¿Cuáles son las estrategias que ustedes han visto que han funcionado para cambiar estos patrones culturales que han sido adquiridos por este tipo de población? Y bueno, con respecto al tema de huachicol, nada más, la verdad yo no he realizado mucho estudio del huachicol. De los investigadores que se han acercado conmigo y nos han mostrado un poquito cómo se está dando esta cultura del huachicol, nos han mencionado que existe hasta la cumbia del huachicol, tienen su santo de devoción del huachicol, cuestiones que ya la población ya lo asimila mucho. No se ha podido todavía realizar, bueno, no he visto que hayan un proyecto muy estratégico que realmente esté ayudando a cambiar ese pensamiento de la población. Todavía se sigue viendo que se puede ayudar un poquito a mitigar ese delito. Como les comentaba, esa cuestión del mapa cognitivo de la percepción de la ciudadanía es también otro problema que se tiene que visualizar de cómo poder responder ante ese delito y que la ciudadanía no lo vea como parte de una respuesta. Por ejemplo, los linchamientos actualmente lo ven como una solución. De hecho, no tiene mucho que allá en Puebla hubo un linchamiento y que ahora la ciudadanía pedía un rescate para el delincuente. O sea, ya cambió el patrón. Entonces acá en el Huachicol igual se han estado haciendo algunas acciones, pero todavía no se ha obtenido así un resultado como tal. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que algunos delincuentes que se dedicaban al Huachicol ahora se están dedicando al secuestro, lo que les comentaba hace rato. Se está haciendo ese desplazamiento. Ahí no se visualizó lo que yo les mencioné. Es importante que cuando se hace un programa o un proyecto, se visualice realmente cómo va a operar ahora el delincuente. No crean que ya desapareció totalmente el delito como tal, sino se tienen que inyectar varios proyectos o varios programas, todo un programa funcional que ayude no solamente a pensar cómo atacar el delito, sino cómo va a responder la ciudadanía, qué beneficio le estás dando de trabajo, qué asistencia social le estás dando. Porque, por ejemplo,
La ciudadanía se queja, sí, ajá, nunca, ajá, me dices que disminuya el delito y todo, pero aún así no has resolvido mi problema básico, que es de servicio. No tengo agua, no tengo drenaje. Entonces, bueno, es necesario que se le haga a la ciudadanía que visualice una forma de vivir un poquito más sana, con una mejor calidad de vida, que vean que sí está uno trabajando sobre el fenómeno de la inseguridad y que a la vez estés dándole una mejor calidad de vida. Ok. Sí, precisamente tú hablabas como de esta división que se da entre las zonas marginales y las zonas que digamos no se cometen delitos. Y un ejemplo más cercano que lo que es Tlaxcala y con esta cultura del proxeneta, pues es Santa Fe, ¿no? Santa Sí. Fe tenemos una barda, literal, donde se dividen entre las zonas marginales y la zona pudiente o de clase alta, ¿no? Donde hay un corte muy dado entre esta situación de, digamos, los pobres muy pobres o las zonas criminales y la zona pudiente, ¿no? ¿Tú conoces algunas estrategias para estar cambiando esta como barrera entre esta situación, esta brecha como socioeconómica que hay en esa zona? ¿Se acuerdan que hace rato les comentaba del CTPE, que es hacer diseño urbano para la prevención? Si ustedes revisan en internet y lo buscan, van a encontrar que, bueno, algo que me he dado cuenta que en México está faltando es precisamente esa carta de seguridad. No hay un instrumento de planeación de seguridad, no hay, no están compatibles los programas, es decir, el programa de asistencia social no es compatible con los programas de infraestructura, no es compatible ni se liga igual menos los de seguridad. Entonces, por eso es importante que se empiecen a trabajar. Lo que era mi interés era mostrarle que como criminólogos criminalistas hay mucho campo, hay otras áreas que ustedes pueden visualizar y que pueden estar desarrollando. Ahorita que la siguiente ponencia que tiene que ver con comunidad segura, van a ver a lo mejor una solución que puedan plantear y que les puede ayudar a generar esos nuevos esquemas de hacer ya más sociable. Es decir, las ciudades no tienen que ser amuralladas, no tienen que tener ese blindaje, no tienen que tener ese etiquetamiento. No podemos decir la zona norte es la más rica, la zona sur ahí encuentras los prostíbulos o las zonas donde venden droga. Eso no debe de ser en una ciudad, no debe de ser como les comentaba en el dicho de dime de dónde vienes y te diré quién eres. Debemos de estar generando una interacción que todo funcione en forma armónica. Buenos días, soy Rodrigo Moreno. Si bien es cierto que las mujeres y adultos mayores son vulnerables para ayudar a disminuir la delincuencia, mi pregunta sería ¿cómo induciría a la sociedad? Porque la sociedad es parte importante para el apoyo de esta disminución de delincuencia, sobre todo en las colonias y zonas marginales. Mi pregunta es, ¿cómo induciría a la sociedad para apoyar a la erradicación de la violencia o del delito en las colonias? Yo creo que es necesario, como les comentaba hace rato, sabemos que hoy en día la violencia de género y más sobre todo lo que se presenta en la violencia con las mujeres, es necesario un poquito que ya volvamos a regresar a esa cuestión social. Es decir, si yo paso por ahí y veo al dueño de la tiendita, aunque sea saludarlo, aunque no conozca su nombre, es necesario saludarlo. Otra también de las situaciones muy importantes. Hoy en día le prestamos más atención al celular que hacia donde caminamos. Es decir, vamos caminando, pero no dejamos el celular en paz. Entonces es importante que también percibamos, volvamos a tener esa cuestión individual de estar percibiendo que hay en nuestro entorno, quiénes se mueven, quiénes nos están siguiendo, en tratar un poquito también de estar nosotros brindándonos esa seguridad. A mi juicio, yo creo que es importante que
sigamos trabajando un poquito en generar cuestiones de sensibilidad. Es decir, como criminólogos y criminalistas, es importante en algunos ejercicios de algunas materias que tienen, acercarse a la población y comentar cómo no pueden ser víctimas. Por ejemplo, hay muchos casos en donde los delincuentes, su fuente de información es por medio de la vecina o por medio del adulto mayor. ¿Por qué? Porque a veces el adulto mayor no es escuchado y platica por platicar, y desafortunadamente platica de los vecinos o platica de otras personas que no tienen que ver con su familia. Recordemos que el delincuente está también nutriéndose de alimentación, se nutre a través del Face, se nutre a través de las estaciones de los paraderos donde nada más está escuchando, está monitoreando. Él sí está percibiendo lo que pasa a su alrededor, algo que nosotros no estamos haciendo. No sé si respondí un poquito a la pregunta. Ok, gracias. Maestro, muy buenas tardes. Domingo García, su servidor. Buenos días. Siento que la capacitación que se le da al criminólogo y a través de este congreso, cosa que agradezco estar aquí, por el hecho de que la juventud que nos acompaña van a ser los futuros criminólogos. Sin embargo, esos criminólogos que están ahorita presentes, debemos tomar en cuenta las herramientas que debemos de hacer patente hacia el régimen policíaco. La profesionalización consecuente al criminólogo o la fuerza del crimen se encuentra en los cuerpos de policía. Siento que es sintomático el hecho de que hay una Guardia Nacional latente en virtud de la falta de capacitación policíaca. En los años 50, la primera escuela de policía profesional que hubo en México fue la Policía Federal de Caminos, y nos dio resultado durante algún tiempo. Sin embargo, hoy por hoy, a través de este Congreso Nacional y los que vengan, será motivo de que se estudie en consecuencia a la criminalística y criminología, la profesionalización que es consecuencia de los cuerpos policíacos, que no tengamos que recurrir por necesidad a una Guardia Nacional para poder implantar un régimen de seguridad en México, salvo su mejor opinión. Sí, muchas gracias. De hecho, hace rato les mencionaba que sí es importante acercarse con los policías. O sea, ya debemos de quitar un poquito esa cifra negra del que el policía es el que menos debemos de confiar. Bueno, a mi juicio tenemos que seguir confiando, si no, ¿con quién? Porque sí, a través de la participación ciudadana sí mejoramos, pero hay ciertos delitos que no se van a solucionar con la misma ciudadanía. Forzosamente tenemos que recurrir y confiar con las personas que ven por nuestra seguridad y vigilan. Por ejemplo, hace rato, como les comentaban, la geografía del delito desde hace mucho tiempo se ha estado estudiando. Realmente en México no se está estudiando como tal. No hemos podido un poquito en pensar en laboratorios, no hemos podido en pensar un poquito como criminólogos, criminalistas, qué debemos de estar estudiando en el espacio, cómo debemos de mencionarle a la ciudadanía o a los cuerpos de seguridad las áreas donde son criminógenas y que requieren cierta atención o cierta estrategia que ayude un poquito a mitigar el delito como tal. Gracias. Maestro, buenos días. Soy Eduardo Morales, perito médico.
hay un delito que está impactando altamente al género femenino. Sabemos que es el feminicidio. Desde tu punto de vista experto y de todo lo que nos explicaste, ¿habrá una explicación que tú nos puedas, desde tu punto de vista, proporcionar para tratar de explicarlo? Sí, claro. Desde hace, bueno, la verdad el feminicidio lo empecé un poquito a estudiar desde hace 2 años y medio, porque ya en Puebla igual estaban aumentando, se triplicó la cifra. Uno de los problemas que mostré es que no era feminicidio como tal, algo que un poquito, bueno, no sabría cómo explicarlo, por qué ciertos delitos se les dan ciertos términos, pero ahorita no es la discusión de ver si es feminicidio o es homicidio doloso. Lo que sí he notado es que la violencia, como les comentaba hace rato, doméstica, es la que está afectando. Y los que, bueno, el año pasado todavía los feminicidios sí venían de violencia doméstica. Hoy en día estamos viendo que los feminicidios están viniendo de agresores desconocidos. Por ejemplo, la violencia doméstica era precisamente de esos agresores conocidos. Ahora se está mostrando que un poquito ha sido sobre desconocidos y que un poquito el delincuente ya está pensando como un tipo de asesino serial. Es decir, ya la cuestión mental de que la mujer es un objeto lo están visualizando, de que es una cuestión que me debe satisfacer, un poquito esto de tener muy a cotidiano el bombardeo de que pues está bien, ya se murió otra persona, también va afectando mucho en nuestro pensamiento en personas que realmente no, a veces no tienen preparación. Es decir, vemos que hoy en día, desafortunadamente, a algunos jóvenes no les gusta leer, se van con lo más fácil, lo más retribuible. Vemos que igual el trabajo, dicen, ¿para qué trabajo en esto si es muy cansado, no voy a vivir bien? Vemos que también esta cuestión de que la violencia para ellos es algo normal. Es decir, desde mi familia lo traigo, no pasa nada. Por ejemplo, algo que, bueno, afortunadamente yo tuve esa formación, es que a mí me enseñaron que yo debo de hacerme mis cosas. Yo debo de aprender a servirme de comer, yo debo de aprender a autovalerme. No necesito estar dependiendo de algunas personas, sobre todo a la mujer, que es la que menosprecia. Sin en cambio, dentro de los círculos que he visto, están un poquito mal, porque las personas que sí he visto que les enseñaron al revés, sí son las más violentas y agresivas. Es decir, están acostumbrados de que no es un objeto y desde ahí se viene con un poquito esa ideología, que por eso sí es un poquito importante tratar de ver qué mecanismos de sensibilización podemos ahora implementar a los jóvenes. Es decir que ellos tienen que autovalerse, mencionar el respeto de las personas, mencionar el respeto de los animales, mencionar la convivencia social que debe de existir entre un sitio, una colonia, un barrio. No solamente de que yo vivo ahí, estoy en mi cuarto, estoy bien, no pasa nada, sino seguir con esa cuestión de impulsar los valores que a lo mejor ya no se conocen mucho. Gracias, maestro. Al contrario, su participación, maestro Delfino. Para ello, nuestro rector, doctor José Luis Pérez Ángeles, será quien entregue a usted este reconocimiento, maestro. Ahora sí, aplausos, chicos. Maestro, muchísimas gracias. Sí.
Muy bien, jóvenes, vamos a pasar, de acuerdo con nuestro programa, vamos a hacer un breve receso, media hora únicamente, por favor, para tomar un lunch. Nos vemos aquí, por favor, 11:30. Nuevamente les pido de favor, demos oportunidad a que las últimas filas sean las primeras en salir de este recinto. 11:30 nos vemos nuevamente aquí. Allá afuera les asisten la señorita Jennifer y el licenciado Alan.